vos lo dijiste, se le llama el enemigo invisible porque no lo vemos y tampoco se siente, no tiene olor. Y por supuesto que esto se da preferentemente en la época de invierno, cuando toda la gente empieza con calefacciones de distintos tipos. El problema del monóxido surge cuando el sistema de calefacción no funciona de alguna manera, digamos. En todos los sistemas de calefacción puede haber un desperfecto y se puede provocar el monóxido de carbono, tanto en lo que tiene que ver con el gas, como la combustión de leña o de carbón. Bien. Esto se produce por una mala combustión. Laura, Luis Polio, te saludo, ¿cómo estás? Hola Luis, ¿cómo estás? Un gusto escucharte. ¿Qué recomendación le darías vos a quien tiene o calefacciona con calefactores a gas en el comedor? Inclusive también, bueno, vos estás diciendo que cualquier otro tipo de aparato de combustión a gas, puede ser un calefón también que tenga una mala combustión. ¿Qué recomendación le darías, como por ejemplo, no sé, limpiar, hacer un service del aparato anualmente? ¿Qué medidas se pueden tomar? Exactamente, con respecto al gas, sí, las recomendaciones son varias. Primero, que sean colocados por un gasista matriculado. Y otra de las recomendaciones es que cuando se empieza a usar el sistema de calefacción, al inicio del frío, hacer una revisión anual con este gasista matriculado. Si uno, por ejemplo, no sé, entra a una casa nueva que alquiló, hay que revisar la calefacción con el gasista. Y si todo está bien, de todas formas hay que tener los sistemas de ventilación que hoy en día son obligatorios y reglamentarios, no hay que taparlos, y hay que ventilar la casa. Otra de las cosas es no colocar, por ejemplo, calefón adentro del baño, ¿sí? Y verificar que funcionen bien. Por ejemplo, si yo tengo la cocina a gas, lo que hay que verificar es el color de la llama. En los calefactores, en los calefones también. Tiene que ser todo azul. Si aparece alguna combinación de color rojo o naranja, significa que está haciendo una mala combustión y hay que revisarlo. Y lo otro es no calentar, no calefaccionar con las hornallas. Eso es algo muy común, ¿no? Con el horno. ¿Sí? Bien. Doctora, buenos días. ¿Cuáles son los síntomas de intoxicación por monóxido de carbono? Buenos días. Los síntomas, digamos, lo más frecuente es que esto suceda durante la noche y durante el sueño, ¿sí? Entonces, en algunos casos, los síntomas no llegan a despertar a las personas. Eso es cuando sucede algo fatal. Pero en muchos de los casos la gente se despierta y entonces percibe el síntoma. Los síntomas, los primeros que aparecen, son más inespecíficos. Por ejemplo, mareo, sensación de estar muy dormido, pero no es el sueño común. ¿Sí? Son los típicos síntomas de falta de oxígeno, ¿sí? Exactamente. Y el dolor de cabeza, que suele ser muy intenso. ¿Sí? Ya después, si esto avanza, empiezan con vómitos, taquicardia, incluso hasta convulsiones. El tema es qué es lo que hay que hacer cuando yo a la noche me despierto porque me siento así de mal. Lo primero que hay que hacer es abrir las ventanas, abrir las puertas, ventilar el ambiente, o sea, buscar oxígeno. ¿Sí? Claro, sino hace poco nos visitó tu colega y amigo también, Rodolfo Tolosa, y nos comentaba de que, bueno, que lo que hace el monóxido es inhibir la capacidad de trasladar el oxígeno a nivel de los glóbulos rojos, inhibe la capacidad de los glóbulos de llevar el oxígeno a las células. Entonces, bueno, esos son... Tal cual. Perdón que te contame. Normalmente, ¿qué hace el organismo? Nosotros con la respiración tomamos el oxígeno del aire y el pulmón le entrega ese oxígeno a la sangre. En la sangre la hemoglobina es la encargada de transportar el oxígeno hacia todos los tejidos, ¿no? Y a todos los órganos para que funcionen normalmente. ¿Cuál es el problema del monóxido? El monóxido tiene una altísima afinidad por la hemoglobina, 200 veces más que el oxígeno. Entonces,
cuando empieza a haber mucho monóxido en el ambiente, rápidamente ingresa al organismo y desplaza el oxígeno y el cuerpo se queda sin oxígeno. Claro. Entonces, por eso, el primer tratamiento es el oxígeno. Nosotros en el domicilio, ¿cómo se lo damos? Sacándolo del ambiente contaminado. Claro. Por supuesto, lo más rápido posible hay que llevar a las personas a un ambiente ventilado o al aire libre, digamos. Claro, Bien. hay que llamar a la urgencia, a la ambulancia o llevar a un centro, a una guardia, ¿sí? Bien, doctora, entonces yo, por ejemplo, tengo el calefactor en mi habitación. ¿Lo dejo en piloto o lo apago todas las noches? Eso depende, digamos, la costumbre es tratar de apagar los aparatos durante la noche. Claro. Si la ventilación es buena, dejo alguna ventana abierta, el sistema está impecablemente revisado y demás, uno puede dejarlo para calefaccionar. Pero ante la mínima duda hay que apagar todo de noche. Claramente. Sobre todo, sí, decimos. sobre todo todo lo que es combustión a leña o a carbón. Claro. Brasero, estufa hogar, Eso ni hablar. salamandra, eso se apaga de noche. Sí. No, pero decía, hay que ver qué tipo de calefactor tenés en la pieza. Generalmente los que van en las piezas son los de tiro balanceado, que eliminan todo eso tiene salida al aire, claro. A la afuera, Al aire, digamos. afuera, Entonces, todo el gas de la combustión va hacia afuera. Esos son los que Esos son tienen los seguros. Claro, los seguros. Claro. Pero quizás por ahí te han instalado otro calefactor. Tenés que ver qué tipo de calefactor tenés y ahí ver si lo podés dejar prendido o no. Claro. Eso te lo va a decir el gasista. El gasista, tal cual. ¿Y con las estufas eléctricas también pasa lo mismo? No. ¿Cómo? ¿Con las estufas eléctricas también pasa lo mismo? No. No, con las estufas eléctricas no, pero hay que asegurarse que esté bien el sistema eléctrico, justamente. Claro. Porque son fácilmente se rompen. Tal cual, y ahí no te vas a intoxicar, No, pero sí te puede prender fuego la A mí casa. me pasaba que en el departamento anterior yo tenía estufa eléctrica y me levantaba cuando lo dejaba como un fuerte dolores de cabeza, así. Yo por ahí, bueno, debe ser algún efecto. No es por el monóxido, pero puede haber sido por otra cuestión. otra Por ahí causa. estaba muy cerca. Puede ser. Claro. A veces se lo ponen muy cerca y eso también te puede provocar dolor de cabeza, pero eso no va a ser por el monóxido. Doctora, uno de los casos que tal vez no se tiene tan en cuenta, pero que también es algo para combatir, es lo que suele pasar que se acuestan en el auto, prenden la calefacción y se duermen con el motor del auto encendido. Exacto, eso es otra de las fuentes de monóxido de carbono. No hay que calefaccionar el auto y quedarse. La calefacción en el auto es para algún traslado, que voy a algún lugar, abro y cierro con ventilación, pero no encerrarse en el auto y menos dormirse con la calefacción y el auto encendido. No, por supuesto. Doctora, muchas gracias, que tenga una excelente jornada. Muchísimas gracias a ustedes Gracias. por Un abrazo este tema grande. tan importante. Hasta la próxima. Gracias, Laurita. Adiós, hasta luego. La doctora Laura Belsunce, pediatra.